Vamos a la palabra del Señor, hermanos, allá en Colosenses, donde fue nuestra lectura. Puede quitar un poquito el volumen del eco, ya que ahorita ya tengo los micrófonos aquí. Sí. Puede quitar un poquito el volumen, bájalo. Amén. En Colosenses 2, ahí estamos. 1 al 7, pero vamos a orar primero para así después leer la palabra del Señor. Oremos. Amantísimo Padre, tú que habitas en tu trono de gloria, en esta hora te damos gracias una vez más por tu amor y tu bondad y tu fidelidad. Gracias porque nos regalas la vida. Gracias porque nos has permitido llegar aquí. Estamos agradecidos contigo porque tú cada día demuestras tu amor y tu misericordia, tu fidelidad, tu perdón y todas tus bendiciones derramadas en nuestra vida, porque tú eres un Padre amoroso. En esta hora solo te damos gracias, pero también te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder recibir esa palabra con mansedumbre y que tu palabra puede cambiar y transformar nuestra vida, nuestros corazones. Te lo pido, Padre Celestial, de una manera tan especial que tú, Señor, nos ayudas a entender y que esta palabra puede redarguir nuestra vida y nuestra vida puede ser cambiada, moldeada, transformada. Te lo pido, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu puede hablarnos y que hoy podamos salir renovados de una manera tan especial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos la palabra del Señor, Colosenses 2, 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y solidificaos en Él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gloria sea el nombre del Señor. Y como tema para esta mañana, siguiendo el contexto de los versículos anteriores que nosotros vimos hace 15 días, lo que era el sufrimiento del apóstol Pablo por el Evangelio, por las iglesias. Y hoy estaremos viendo la gran lucha del apóstol Pablo por las iglesias. En sus contextos anteriores, el apóstol Pablo habla de ese sufrimiento que él tuvo por el Evangelio y por las iglesias que él había fundado. Un hombre que dio su vida, un hombre que dejó todo atrás por causa del Evangelio de Cristo, porque Cristo lo había llamado con un propósito. Y Cristo mismo dijo que es necesario que Él sufra por mi Evangelio. Pero Él, a través de ese sufrimiento, Él dice en el versículo 24 del capítulo 1, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne los que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El amor de un verdadero hombre, de un verdadero ministro de Dios. Él sirvió a Dios no por intereses,
Dios por amor y porque Él sabía quién lo había llamado. Y si hablaríamos hoy en día de los predicadores contemporáneos o modernos de hoy en día, no tienen cabida aquí. Y muchos se han atrevido a decir que el apóstol Pablo no conocía a Dios. Que si él hubiera conocido el evangelio de la prosperidad, él no habría sufrido, no habría pasado lo que él tuvo que pasar. Porque hoy en día, si ellos no tienen todas sus comodidades, si no tienen sus hoteles de lujo, si no reciben el sueldo que ellos ponen y se les da todas las comodidades, ellos no predican. Y yo me recuerdo, desde el 95 al 2000, cuando llegó el Evangelio de la Prosperidad en Guatemala, reunieron a todos los pastores, a todos lo que es cultura ministerial en Guatemala, y uno de ellos era mi hermano que era pastor, donde le ofrecieron todos los viáticos, todo pagado y todos los lujos. Simplemente lo que ellos tenían que hacer, cambiar el evangelio, cambiar el modelo, el estilo de predicar. Y uno de ellos, muy conocido, si usted no lo sabe, es Morris Cerullo, un gran predicador de aquí de Estados Unidos, que él enseña sistemáticamente cómo predicar el evangelio de prosperidad. Y lamentablemente muchos hermanos en ese tiempo, muchos se dejaron llevar, y nosotros tenemos conocidos, no voy a mencionar el nombre, pero nosotros sabemos uno de San Marcos, que era también presidente de todas las iglesias. Y él dijo, pues bienvenido. Y él empezó bien. Y muchos empezaron y adaptaron ese modelo. Y después también llegó el evangelio, hermanos, de los encuentros, que es uno de los grandes hombres colombianos, César Castellanos. Y llegó a enseñar y todo, y nosotros sabemos el gran predicador de nombre de Guatemalteco, que también adaptó la idea también. Y muchos de esos predicadores hoy en día, también Mike Murdo, un gran hombre millonario que tiene sus aviones, su mensaje es siempre cómo ser prósperos. Y yo tengo algunos libros de él. Y entonces eso es lo que estábamos viendo en su contexto. Pablo sufrió por el verdadero evangelio. Y ahora en el capítulo 2, él ahora tiene una gran lucha por el evangelio. Y nosotros sabemos que la historia, en su contexto histórico, de la carta de los Colosenses es el apóstol Pablo. Durante su encarcelamiento él escribió esa carta entre el año 60 y 62 después de Cristo. Y él escribe esta carta a sus destinatarios, los creyentes de Colosa, una ciudad fría en Asia Menor. ¿Y por qué él escribe esa carta? Porque estaba pasando una situación donde las iglesias estaban influenciadas por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas que querían introducirse, y estaban mezclándose elementos del judaísmo, la filosofía griega, el misticismo oriental, el gnosticismo, el ascetismo y el humanismo. Y el propósito del apóstol Pablo para escribir esta carta a la iglesia de Colosas es afirmar la supremacía de Cristo, que Cristo es suficiente frente a cualquier enseñanza interna que disminuía la autoridad
y añadían requisitos humanos a la fe. Como hoy en día, por ejemplo, muchos de los encuentros que practican, usted se va a un retiro de 3 días y allá le van a hacer recordar su pasado, recordar aún volver supuestamente al vientre de su madre, sus antepasados, que porque ahora usted está sufriendo esto, y le hacen escribir papeles. Ahí después, a la última noche, usted viene y le ponen sus papeles ahí. Y después van a hacer una oración y todo eso para romper esas maldiciones que usted está acarreando. Donde usted hace pacto, donde hace un compromiso. Y mucha gente, hermano, que van a esos lugares, regresan, supuestamente cambiados con el espíritu de risa y pasan riendo, van a las tiendas y le ganan riendo, que es el Espíritu Santo. Eso era, mis hermanos, lo que también quería entrar en la iglesia de Colosa. Por eso Pablo, él tiene una gran lucha por contrarrestar esas falsas enseñanzas que otros maestros estaban enseñando. Pero la iglesia de Colosa había sido una iglesia que había sido destruida y enseñada por Epáfras. Y Pablo da la buena noticia cómo la iglesia había sido fundada. Pero también le dice que hay muchos que estaban entrando por esa enseñanza. Entonces es la lucha de la gran lucha del apóstol Pablo. Y nosotros sabemos que la iglesia de Colosa se encontraba en la sección doctrinal. Por ejemplo, vemos ahí en Colosenses 1:15, ahí Pablo pone en claro la supremacía de Cristo. Lo vimos hace unas semanas atrás, que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y es por eso que, si nosotros vemos en el capítulo 2:23, miren cómo el apóstol Pablo deja en claro. Dice así: tales cosas tienen a la verdad ciertas reputación de sabiduría en culto, voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que Pablo está dejando en claro es de que cualquier rito, cualquier otra cosa que se practicaba fuera de Cristo no tenía poder para cambiar el corazón del hombre. Solo Cristo. Y por eso Pablo deja en claro en el capítulo 15, en el versículo 15 al versículo 20, deja en claro la supremacía de Cristo. Y donde Pablo también exalta la preeminencia de Cristo y exhorta a los creyentes a permanecer firmes en su fe, que es Cristo Jesús. Y entonces Pablo ha presentado a Cristo como la imagen de Dios invisible, la cabeza de la iglesia, y ha descrito su propio ministerio de sufrimiento por el Evangelio, como lo vimos en los versículos 24 al 29. Ahora Pablo sigue esa transición en el capítulo 1, al versículo 1 al 7. Él continúa explicando su preocupación pastoral y exhorta a los creyentes de Colosa a vivir arraigados en Cristo, pero también anticipando las advertencias contra las falsas enseñanzas. El versículo 8 dice: mirad pues que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice: mirad que nadie os engañe
humanas. Y hoy vemos, hermano, cuántas filosofías, no, hermanos, están infiltrando y entrando dentro de la iglesia. Por ejemplo, hoy en día tenemos el humanismo. Como usted piense, así tiene que ser. No es que yo creo de esta manera. Viene el hermano y dice, no es que yo creo de esta manera. Y viene el otro hermano, yo creo de esta manera. Y cada quien piense a su manera. Y cada quien tiene su forma de adorar a Dios. Y hoy todo el mundo habla de Dios. Hasta los mundanos, el que no tiene a Cristo, dice gracias a Dios. Hoy en día todos hacen sus oraciones. Recuerda que la vez pasada vino un hermano aquí y él testificaba, cuando ellos iban a robar, se arrodillaban y oraban para que les fuera bien, para que no fueran atrapados. Hoy en día nosotros vemos un equipo de fútbol, se hacen una rueda y oran. Y dice, gracias a Dios. ¿A quién dedicas esta victoria? A Dios primero y a mi familia. Ese es el humanismo. Hasta el borracho dice gracias a Dios. Porque hoy conseguí algo para comprarme mi octavito. Y Pablo, hermanos, deja en claro que verdaderamente eso no ayuda. Vemos, hermano, como número uno, ya vimos su contexto histórico. Ahora, como número dos, del análisis exegético del apóstol Pablo, la lucha pastoral. Pablo expresa su gran lucha, y esta lucha, hermanos, en hebreo es agón, una contienda genuina, como en una competencia. Y él, hermanos, lo pone de ejemplo esto como en la antigua Grecia. Se realizaban muchos, hermanos, Juegos Olímpicos. Y el que quería, hermanos, salir campeón tenía que tener una gran lucha, tenía que luchar intensamente. Como nosotros vemos hoy en día, como los Juegos Olímpicos se practica, hermanos, solo el que verdaderamente lucha y se esfuerza es ganador. Y eso era lo que el apóstol Pablo está comparando aquí, que él tenía una gran lucha en favor por los creyentes de Colosas y la Odisea. Bueno, él siempre dice, como vimos atrás, que él escribió una carta a la Odisea, pero no se sabe esa carta, qué fue lo que pasó con esa carta. Muchos dicen que los de la Odisea no les importó esa carta y no lo dieron prioridad a esa carta, que ignoraron esa carta, y por eso dicen que no aparece esa carta en la iglesia de la Odisea. Y cuando vamos a estudiarlo en Apocalipsis, en las cartas a las iglesias, sí vamos a ver por qué esa carta está desaparecida. Y entonces él tenía esa gran lucha, hermanos. Y mire, el corazón del apóstol Pablo aún no tenía ese conocimiento de ellos, no los conocía cara a cara, pero en su espíritu tenía una gran lucha y su preocupación era para que ellos no fueran engañados. Él tenía una lucha espiritual en oración, preocupación por su esfuerzo y también por la madurez de los creyentes. Y eso, hermano, nos refleja el amor pastoral, el amor de hermanos, el amor de un líder y la intención constante por las iglesias. Y en esto se refleja el verdadero carácter de un verdadero hombre, de un verdadero creyente que se preocupa por los hermanos. Y si hacemos una pequeña aplicación a nuestra vida, usted y yo, hermanos, iglesia, que hemos conocido de Cristo, estamos llamados también a preocuparnos los unos por los otros, velar por la vida de
nosotros mismos, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros hermanos, cuidarnos unos a los otros. Y yo les doy gracias, hermanos, porque sé que ustedes oran por mí, por mi familia en sus hogares. Los martes aquí, yo he escuchado hermanos que dirigen la oración orando por la vida de ustedes. Y eso me anima, me motiva al saber que hay hermanos preocupados por mi vida espiritual. Y eso debe ser el compromiso de cada uno de nosotros. Ahora, el propósito de esa lucha del apóstol Pablo, en el versículo 2, versículo 3 nos explica. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El deseo del apóstol Pablo era, hermano, que los creyentes mantuvieran esa unidad y fueran fortalecidos sus corazones en amor. Ese amor, ahora, ¿por qué? Porque ese amor nos lleva a amarnos, a preocuparnos unos por los otros. El apóstol Pablo había aprendido, por eso el apóstol Juan dice, así como Dios nos ha amado, así como Él demostró su amor por nosotros, ahora Él dice, así nosotros debemos amar a los hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, del amor del Padre, del amor de Cristo, para poder amarnos unos a los otros. Si usted no se preocupa por la vida de sus hermanos, es porque usted todavía no ha conocido el amor del Padre. Y por eso Pablo, él deseaba que los creyentes fueran fortalecidos en sus corazones y se mantuvieran unidos en amor, porque el amor, hermano, nos une, nos fortalece. Aunque vengan pruebas, vengan aflicciones, cuando una iglesia está unida en amor, no hay nadie que pueda separar o dividir a una iglesia, sino que al contrario, una iglesia se hace más fuerte y se hace más sólida, porque han comprendido y entendido el amor de Cristo. Y eso es lo que manifiesta el apóstol Pablo, una gran preocupación, un celo profundo, un celo sacrificial que lo llevó a trabajar incansablemente, orar constantemente. Y él estaba dispuesto a sufrir por los creyentes, como él lo expresa en los versículos 24 al 29. Su amor se expresa en la protección, hermano, de la doctrina y el bienestar de la iglesia de Colosa, por el crecimiento espiritual de los creyentes, buscando que se mantuvieran firmes y libres en Cristo. Y eso debe ser nuestra motivación, eso debe ser nuestro anhelo. Y él dice, lleno de la plenitud del entendimiento. El objetivo es alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento del misterio de Dios, que es Cristo Jesús. Cristo como fuente de sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, e encontrarse con las filosofías humanas que prometen conocimiento superior, pero no traen ningún beneficio a la vida del creyente. Y nosotros hace 15 días vimos cuál es ese misterio, es Cristo revelado. Cómo Cristo se viene revelando en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Zacarías. Pero ya del Nuevo Testamento Cristo se revela como el Salvador, el Hijo de Dios. Que ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo cual Él es su Señor, Él es su Salvador. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, en esta mañana, ahora, ¿dónde está esa riqueza? ¿Dónde está ese tesoro ahora?
Y déjame decirle, no es para hablar o contratirar mal. Esa riqueza y ese tesoro escondido hoy se ha revelado. ¿Y a quiénes se les ha revelado? No se le ha revelado a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica tiene todavía sus tradiciones, tienen a María como intercesora. No está en la Iglesia carismática, porque la Iglesia carismática practica cosas fuera de Cristo. No está en la Iglesia sabática, porque la Iglesia sabática todavía sigue los rudimentos de la ley. No está en lo solo Jesús, porque solo Jesús deja por un lado la deidad de Dios. No está en los mormones, porque los mormones ellos tienen a otro como profeta. No está en los testigos de Jehová, porque dicen que Cristo simplemente fue un profeta. No está en la iglesia reformada. No está en la iglesia reformada cristiana evangélica. Porque todavía dentro de la iglesia reformada cristiana evangélica se practican muchas cosas donde a veces no le hemos dado lugar a Cristo, donde a veces no hay sujeción, donde a veces todavía seguimos tradiciones que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y pudiera seguir hablando y hablando, pero déjame decirle, ¿dónde están esas riquezas y ese tesoro? Está en aquellas vidas que han abierto su corazón y sus vidas han sido cambiadas, y ahora sus vidas es un reflejo del amor de Dios y es un reflejo de Cristo Jesús. Es ahí donde habita el Cristo de las riquezas, el Cristo de la gloria, en aquellos corazones, hombres y mujeres cambiados, que ahora pueden testificar, ahora se puede ver una vida cambiada, una vida transformada, una vida que ama, en una vida genuina, en una vida que cada día se está esforzando. Y su prioridad es ser cambiados, transformados conforme a la imagen de Cristo Jesús. Es ahí donde está ese Cristo revelado. Y si usted es uno de ellos, diga gloria a Dios en esta mañana. Ahora, la advertencia contra el engaño, esa es la lucha del apóstol Pablo. En el versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo advierte que nadie engañe con palabras persuasivas, hermano. Usted sabe que hay gente que habla bonito, ¿no? Hay gente, hermano, que da unas enseñanzas, pero hermano, uno se queda a veces con la boca abierta. Pero si usted escudriña la luz de la palabra y si usted tiene un conocimiento, usted fácil puede ver y con qué artimaña, con qué sutileza ellos entran. Primeramente, empiecen hablando del amor de Dios, pero después van introduciendo sus enseñanzas. Miren, si quisiéramos hablar, hermano, de gente, hermano, cómo han engañado con palabras persuasivas. Y yo miraba en México, no tengo el nombre exactamente, pero mire de esta persona, cómo engañan a la iglesia. Primero, él empieza diciendo que el Espíritu Santo es nuestra madre. Mire. Y la gente dice amén. Y él dice que primeramente él tiene que ser arrebatado, mire. Y después los demás van a ser arrebatados tras de él. Y así podemos ver
enseñanzas. Pero ¿cómo engañan a la gente con palabras persuasivas? Y la gente, mire, dice amén. Pasan dos jóvenes ahí al frente y los jóvenes testificando, si él verdaderamente va a ir, es porque yo tengo que seguirlo ellos ahí, hermano, dando credibilidad a su enseñanza. Hermano, déjame decirles, tengamos cuidado. Por eso es necesario que usted y yo tenemos que ser enseñados y adiestrados. Y en un momento usted ve y podemos cometer errores. Pero si usted que realmente tiene conocimiento, venga y llámame a solas. Mire, yo agradezco un día que un pastor me llamó y me dijo, ¿cómo está, pastor? Bien. Pues que bueno, mire, simplemente quiero corregirle un pequeño error. Usted dijo esto, en lo cual me sí, hermano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo me agarré la idea que a mí me habían dicho y enseñado que eso era así, vine y yo lo dije también. Y mire, esto yo vi, pero no sé cómo usted tiene, entonces yo te sí, pero mire, verdaderamente no podemos nosotros. Y le dije, gracias. Y de ahí nunca lo dije más. Bueno, la iglesia tiene que ser, hermano, lo tenemos que saber, por eso usted tiene su Biblia en su mano. Para que lo lea también, lo meditemos como los de la Odisea, hermano, como la iglesia que ellos lo escudriñaban todo. Bueno, ayúdame, se me fue. ¿Cuál era ellos lo que debería? La iglesia debería, mire, hermanos, dice que ellos, cuando Pablo enseñaba, dice que después ellos iban y escudriñaban si lo que Pablo enseñaba era cierto o no. Tenemos que aprender nosotros, hermanos. Y eso era la lucha del apóstol Pablo. Las falsas doctrinas pueden parecer razonables, pero nos desvían del verdadero evangelio que es Cristo Jesús. Y la verdad en Cristo es el criterio para discernir todo mensaje, toda enseñanza. Luego, hermanos, el apóstol Pablo, el hermano se goza por la firmeza de los creyentes. El versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Miren cómo el apóstol Pablo se gozaba de la iglesia de Corinto, viendo, hermanos, su firmeza en su comportamiento y su firmeza en Cristo Jesús, a pesar de que él no los conocía. Pero él podía verlos, hermanos, en su espíritu. Y eso le llenaba de gozo. ¿Acaso no, hermanos? Cuando usted, hermano, habla con alguien que usted no se acerca y le habla del amor de Cristo y le habla cómo están sirviendo, trabajando, ¿acaso no le da gozo a usted eso? De ver a otros que no, por ejemplo, familiares, por ejemplo, cuando yo hablo con mi familia, mira, ellos me dicen, mira, aquí estamos aquí trabajando y mira, adelante, y mira, eso le motiva a uno de gozo también. Eso era lo que sentía el apóstol Pablo, aunque no podía verlo, pero él realmente se gozaba al saber, y él podía visualizar y ver la actitud de la iglesia de Colosas, cómo ellos estaban sirviendo al Señor y cómo se había mantenido firme a pesar de las enseñanzas, a pesar de todos los ataques que estaban recibiendo. Y eso es lo que nosotros debemos aprender como creyentes, como cristianos, a gozarnos y ver el crecimiento, la madurez de cada hermano. Y de veras, hermanos, yo se lo digo, me gozo ver a ustedes que hacen el esfuerzo,
hacen la lucha a pesar de tantas ocupaciones, ver su perseverancia, martes a martes, sábado tras sábado, domingo tras domingo, llegando a este lugar, practicando la unidad, practicando la confraternidad. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido el Evangelio y sabemos que a través del Evangelio nuestra vida es cambiada y transformada, porque usted sabe que domingo a domingo está siendo expuesto con la palabra de Dios. Y eso le mantiene firmes, amando al Señor, sirviendo al Señor con gozo. Y es por eso, hermanos, aunque ausente se dice, pero físicamente en espíritu, eso le alegraba, hermanos, el orden y la firmeza de su fe. Y esos términos reflejan disciplina y estabilidad espiritual, como un ejército, hermanos, bien ordenado. La iglesia de Colosas es motivo de gozo, pero necesita seguir creciendo en madurez. Ahora, las exhortaciones del apóstol Pablo a la madurez en Cristo Jesús, versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Dice, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor así andad en Él. La vida cristiana comienza y continúa, hermanos, en Cristo. Y aquí Pablo, hermanos, nos da 4 imágenes del crecimiento espiritual que cada uno debe de tener en cuenta. Número 1, debe estar arraigado, firme, fundamentado en la palabra, en su fe, en la doctrina, en la enseñanza del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito, el motivo? Para que usted no pueda ser engañado. Para que usted no pueda ser arrastrado. Con filosofías huecas, con palabras persuasivas. Y eso nos da la imagen de un árbol que verdaderamente tiene raíces profundas y profundas, aunque vengan vientos, huracanes, como la palmera, miren. Es difícil que puedan ser desarraigados. Pero un árbol que no tiene profundas raíces, fácil es desarraigado. Y así es la vida de un cristiano. Si no tiene raíces profundas en Cristo, fácil puede ser arrastrado. Aún si yo no lo saludo. Y si, como mi carácter es un poco así, ay, el pastor me viene enojado, ¿no? Mejor ya ni voy. Allá la hermana no me saludó, que claro, supuestamente. Hermanos, y usted sabe que cuánta gente se ha quejado por eso. Ay, es que ahí no aman, es que ahí no saludan. ¿Te interesa que te saluden? ¿Te interesa que te carguen y te apapachen? Hermanito, hermanita. ¿A quién usted ha creído? ¿A quién usted ha recibido como su Señor, como su Salvador? Es a Cristo. Pero como a veces pensamos que eso, y mira, es que porque eso, no, hermanos, verdaderamente, y hay gente a veces que por cualquier cosa, por cualquier problema, hermanos, los problemas nos hacen más firmes, y es donde nosotros podemos ver nuestro carácter, nuestra madurez espiritual. Entonces es necesario que realmente estemos arraigados como un árbol que tiene raíces profundas en Cristo. Número 2, como un edificio sólido sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Mire, usted sabe que los edificios, bueno, yo me he dado cuenta más allá en Guatemala de cómo construyen las casas. De 1 metro de profundidad o de 2 metros, mire, primero he hecho unas grandes piedras. ¿Cómo lo llaman? No sé cómo lo llaman, pero va todo ahí debajo de la estructura, de hierros grandes. Y las columnas, hermano, lo ponen columnas de más creo que 2 pulgadas, 3 pulgadas, no sé de cuánto hay. Y después va el cemento, mire, pero
bien, hermanos, fundamentada para que cuando venga un terremoto o algo, hermano, ese edificio no puede moverse. Y aquí parece, hermano, los edificios, los grandes hoteles lo construyen, hermano, con amortiguadores. Para que cuando venga un terremoto, hermanos, no puede derribarse. Y usted sabe cómo va edificado, hermano, ladrillo tras ladrillo, y uno y otro bien edificado. Y así Pablo, hermano, está dando a entender que tiene que ser la vida de la iglesia de Colosa, pero también eso nos enseña a nosotros como iglesia, familia de Dios, como creyentes en Cristo, que debemos de tener un verdadero fundamento en Cristo Jesús, donde nadie nos puede mover de nuestra fe. Venga lo que venga, le pueden enseñar cualquier cosa, pero usted sabe a qué ha creído y sabe dónde está su fundamento. Si alguien tiene que decir que tiene que hacer otra cosa, que es necesario esto, usted va a decir verdaderamente: Cristo es suficiente y Cristo es todo para nuestra vida cristiana. Confirmados en la fe conforme a la enseñanza recibida. La enseñanza de la palabra de Dios, al recibir y ser enseñados, instruidos en la palabra, vamos creciendo y nadie puede moverlos de nuestra fe. Usted aquí ha creído en Cristo Jesús. Claro, nos congregamos en un lugar, una congregación llamada familia de Dios, pero nuestro fundamento es Cristo Jesús. Y número 4, el apóstol Pablo expresa su gratitud por la madurez de los creyentes. Hermanos, ¿usted está agradecido con Dios? Mire, nos debe de llenar de gozo al ver hermanos creciendo en su fe. Yo me alegro cuando alguien me motiva. Yo me alegro cuando veo a alguien, hermanos, sirviendo, colaborando. Hay hermanas que a mí no me toman en cuenta. No, hermano, no es necesario, usted venga, mire. Ayer, mire, me motivó de gozo y aprendí una gran lección, mire, mire, con su sopladora, mire, estaba ahí. Mire, pero fue de gran, hermano, mire, ayuda a esa sopladora. Un ejemplo que le doy, pero al ver hermanos arraigados, fundamentados en Cristo Jesús, demostrando su fe, defendiendo el Evangelio, mire. Y eso es lo que podía ver el apóstol Pablo en la iglesia de Colosas. Mire, hermanos, si nosotros vemos en Colosenses 1:24-29, Pablo describe su misterio y su esfuerzo por presentar a todos perfectos en Cristo. Ahora en Colosenses 2:8-23 advierte contra la filosofía humana y el legalismo y el ascetismo, mostrando que Cristo es suficiente, y eso era su gran lucha. Y podemos ver unos contextos teológicos más amplios, por ejemplo en Efesios 3:14-19, Pablo ora por los creyentes para que sean fortalecidos en el hombre interior y arraigados en amor, porque eso era el deseo del apóstol Pablo. Y él ve que esta iglesia está arraigada en amor, como lo vimos ahí, hermanos, en el versículo 1 al 2. En 1 Corintios 1:24-30, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Hermanos, que no hay más sabiduría que Cristo Jesús. Por ejemplo, muchos dicen, es que solo Dios se revela a algunos. Eso era lo que practicaba el ascetismo. Y otros decían, no, que tienes que meterte en una semana, en un mes de ayuno. Le vuelvo a decir, no estoy en contra del ayuno. Porque, hermano, si verdaderamente usted quiere preguntarme de ayuno, háblame de ayuno a mí. ¿Sí? Yo veo la
cambiado y transformado mi vida. Pero no es eso, sino que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. En Él están todos los misterios y el misterio ha sido revelado porque Cristo ha sido revelado en nuestra vida ahora. Pero también Juan 15, 4 a 5, permanecer en Cristo es esencial para dar frutos espirituales, porque Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pero todo aquel que permanece en mí lleva mucho fruto. Y eso era el anhelo del apóstol Pablo, que en la iglesia empezara a dar fruto. Mi anhelo, mi deseo, hermano, que usted crezca, que lleva fruto, que sea un cristiano maduro, arraigado, fundamentado, verificado en Cristo Jesús, que se pueda ver su vida transformada, su vida cambiada por medio de Cristo. Y eso, hermano, lo da como unos 5, hermanos, principios teológicos. Cristo es la fuente de toda sabiduría y conocimiento. No hay nadie más, hermano. Fuera de Cristo no hay conocimiento, no hay sabiduría. Todo es humanismo y todo es vano. 2. La unidad en amor fortalece la fe y nos protege contra el error. 3. La madurez cristiana implica permanecer firmes y crecer continuamente en Cristo. Si usted no está creciendo, no está dando fruto, es porque usted todavía no es un cristiano, hermano. 4. La gratitud es una evidencia de una vida transformada y de una vida espiritual saludable. Y 5. La verdadera firmeza espiritual se basa en la fe en Cristo y no en tradiciones humanas, no en ritos u otras cosas que hay que añadir. Ay, hermano, que tengo que hacer esto. Ay, hermano, que tengo que hacer esto. No, hermano. Ahora, aplicaciones prácticas para nuestra vida. Lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano, ahora para permanecer fundados en Cristo, arraigados en Cristo, perseverar en la oración. Un estudio de la palabra para profundizarnos en el conocimiento de Cristo. Es necesario que usted toma su tiempo, por lo menos, hermanos, mire, yo se lo voy a aconsejar. Unos 3 versículos diarios. Su vida devocional, por ejemplo, yo esta semana comencé mi vida devocional, hermanos. Cristo como el fundamento de nuestras provisiones. Por ejemplo, ahorita la noticia que supuestamente el día de ayer, ya pues el presidente dio la orden que realmente fuera cancelar todas las estampillas que dan y todo eso al gobierno, porque mucha gente, millones y millones dependen de eso. Y el gobernador de aquí de Delaware está preocupado que muchas familias, niños se van a morir de hambre. Y es la verdad, hermano, porque mucha gente no tiene otro sustento, que solo dependen de eso. Pero nosotros como hijos de Dios confiamos en Dios, que es nuestro proveedor, que es nuestro buen pastor, y nada nos faltará. Entonces por eso necesitamos la oración y un estudio profundo para profundizarnos en Cristo y tener ese conocimiento. 2. Promover la unidad del amor dentro de la comunidad de fe que nosotros somos como iglesia, familia de Dios. Número 3, evaluar toda enseñanza a la luz de la verdad de Cristo. Hermanos, soy sincero y se lo digo con mucho amor. Si usted ve, hermano, cosas, venga y dígame, pastor, ¿qué enseñó eso? Yo de esta manera. Y pues lo hablamos. Número 4, hermano, mantener una actitud constante de gratitud al Señor por todas las bendiciones y por todo lo que Dios provee a nuestra vida. Sea un creyente agradecido con el Señor primeramente. Déale gracias al Señor por la salvación de sus pecados. Déale gracias porque Dios nos ha perdonado a pesar de que éramos inmerecedores.
5. Permanecer firmes en la fe, sin dejarse seducir por filosofías o por modas espirituales. No nos dejemos llevar hoy en día, hermanos. Por ejemplo, YouTube, las redes sociales. Cualquiera, hermano, no sale hablando ahí, mire. Es un monstruo, una montaña, hermano. YouTube es una montaña, hermano, de enseñanza que cualquier hermano viene diciendo y enseñando. Y muchos, es que lo dijo tal. Es bueno que usted, hermano, escuche predicaciones de YouTube, pero sobre todo, hermano, la predicación que se da de aquí de este púlpito y su estudio personal es que lo va a fundamentar, no que lo que dijo fulano, o no que lo que dijo sutano, o no porque lo que dijo mi predicador favorito. Y también sepa discernir a quienes predicadores va a escuchar. Amén. Y conclusión, hermanos. Colosenses 2, 1 al 7 revela el corazón pastoral y el deseo del apóstol Pablo por los creyentes que permanezcan firmes en Cristo. En un contexto, hermano, de confusión doctrinal, el apóstol llama a la iglesia a estar arraigada, edificada y confirmada en Cristo Jesús. La madurez se manifiesta en una vida de fe sólida, en amor fraternal y gratitud constante centrada en la suficiencia absoluta de Cristo. Y eso es lo que usted y yo, hermano, debemos de poner en práctica. Centrarnos en la suficiencia de Cristo. Dejarnos guiar por la palabra del Señor, ser enseñados por la palabra del Señor. Y yo sé que aquí todos, hermanos, somos creyentes. No hay ningún invitado, uno que no sea creyente. Yo quiero hacer estas preguntas de reflexión para terminar. ¿En qué área de su vida necesita estar más arraigado en Cristo? La pregunta es para usted. Y llévase esto. Tan siquiera si no me entendió todo el mensaje, pero quiero que se lleve estas preguntas. Número 1. ¿En qué área de su vida necesita estar más arraigado en Cristo? ¿Dónde necesita profundizarse más? Número 2. ¿Cómo puede evitar caer en engaños o falsas enseñanzas en su caminar cristiano? Pregúntese, ¿qué es lo que estoy escuchando? Y aquí podemos entrar, hermanos, en muchas cosas que podría mencionar. Por ejemplo, usted, para no ser engañado, para no ser arrastrados en su vida diaria, en su vida caminar, en su vida espiritual, ¿cómo usted puede evitar caer de no ser arrastrado? Primeramente, deje de escuchar lo que no le conviene. Tenemos las redes sociales. Evite eso. Y si va a ver, hermano, escoge primeramente. Puede verlo, pero de ahí, hermano, esto no me conviene. Hay cosas, hermano, que sale lo que hago yo, hermano. Mire, lo pongo una X y dice ya para que ya no le sale más. Eso haga. Porque si usted ve, por ejemplo, ve un video, una enseñanza o ve algo que sale ahí y después eso le va a ir tirando, eso le va a ir tirando y le va a ir, ya mire, solo eso le va a estar tirando. Porque eso es lo que hacen las redes sociales. Y si usted mire al ir escuchando esto, oh sí, mire, tiene razón. Número 3. ¿Qué cambios puedo hacer para tener una relación más profunda con Cristo en mi vida diaria? ¿Qué cambios tiene que hacer? Hay cosas que nos van a doler, hay cosas que no vamos a querer dejar. Pero déjame decirle, hermano, yo he puesto como prioridad en mi vida, profundizarme más en la palabra del Señor y ser más enseñado. Eso se requiere, hermanos, disciplina. Si usted no tiene disciplina, yo sé que estamos tan afanados y tan preocupados, hermano, hay mucho trabajo, muchos quehaceres.
pero dedica tiempo en leer la palabra del Señor. Entonces, ¿qué cambios puede hacer para tener una relación más profunda con Cristo en su vida diaria? 4. ¿Cómo puedo mostrar más gratitud a Dios en su vida diaria? 5. ¿A quién puede ayudar en su iglesia a crecer firmemente en Cristo? Termino con esto, hermanos, diciendo: Cristo nos ha perdonado, nos ha reconciliado para con el Padre, para que usted y yo ahora hagamos la obra, que verdaderamente nos comprometemos, hermanos, también a tener una lucha como el apóstol Pablo lo tuvo. Por eso él dijo: aprended de mí, así como yo de Cristo. Sean imitadores de mí. Y le voy a decir en esta mañana: Dios no nos ha llamado para sentarnos aquí. Dios nos ha llamado para orar. ¿En qué podemos ser esenciales? En nuestro trabajo, en nuestra iglesia, donde quiera, hermano, que nos socialicemos, que seamos esenciales, pero sobre todo que reflejemos el amor de Cristo. Póngase de pie en esta mañana y vamos a orar. Así que yo le invito para hacer un examen de conciencia en esta hora. Oremos. Amantísimo Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu bondad y fidelidad. Gracias por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Y hoy dejamos que seas tú, hablándonos, enseñándonos, de la manera que tú quieres que seamos enseñados. Gracias por tu palabra que hoy ha sido hablada. Dejamos que tu Santo Espíritu nos redarguye, nos convence de justicia y de pecado. ¿En qué tenemos que cambiar? Enséñanos hoy. Y que al salir de aquí salgamos convencidos, dispuestos a hacer un cambio. Y sobre todo, a ser usado por tu palabra. Te lo pido, Padre Celestial, en esta hora. Danos de tu gracia, de tu favor. Y ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que sea. Así como el apóstol Pablo tuvo esa gran lucha por el bienestar del evangelio y de las iglesias. Que también eso sea nuestra lucha por el bienestar, primeramente, de nuestra vida propia y de nuestras familias, de nuestros hermanos y de todos aquellos a quien, Señor, tu evangelio sea presentado. Eso es mi deseo, mi anhelo, y que verdaderamente podamos comprometernos. Padre, en esta hora te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora te pido también que al salir de aquí llevas con paz y bendición a mis hermanos. Que cada uno tenga un feliz retorno a sus hogares. Que tú los cuidas, los guardas, los bendigas, los proteges, los provees todo lo necesario. Durante esta semana que comenzaremos una vida de labores también, que tú, Señor, te encargas en cuidar, en bendecir y proveer todo lo que os falte, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. En esta hora, oro por la vida de mis hermanos y que cada uno tenga una bendición al regresar. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Padre y Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes, Señor, los bendiga.